La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, le voy a dar primero la bienvenida a Diana Verónica Ramos, quien se está incorporando a la entrevista. Compañera, buenos días. Aquí la gente está preguntando por ti. ¿Y qué se hizo? Dicen. Buenos días. Buenos días. Bueno, saludos a toda la audiencia de Diana Verónica y Tony. Saludos a nuestros invitados que están ahí en cabina. Disculpándome porque me entró la gripe, ¿verdad? Ayer me amanecí mal, me fui a pasar consulta. Ya me hice la prueba COVID-19 porque en esta época lo primero que uno piensa es eso, pero salió negativa y lo que tengo es una buena gripe. Así que aquí estoy responsablemente aislada, nuevamente, compañero, aislada en mi habitación, ¿verdad? Porque pues sí, esta gripe están dando y es peligroso contagiar a otros. Sí, así que estoy haciendo el esfuerzo para compartir durante la entrevista. Sí, la tecnología nos lo permite. Y mira, que este es un tema que lo veníamos conversando, Diana Verónica, más temprano estábamos dando la noticia de que los choris, y parece mentira, pero las colas son largas en un carretón de choris, han subido de $1 a $1.10 porque el pan, la harina, ha subido de precio. Entonces veníamos conversando con Diana Verónica. Conversando con Uy, ¿qué onda ahí con el Facebook? Bueno, veníamos conversando con Diana Verónica sobre el tema de abordar valga la redundancia, este tema de las finanzas personales en tiempos de crisis. Y para tal efecto está con nosotros Ingrid de Orellana, de AFP Crecer. Es una AFP que se ha dedicado, entre otras cosas, a dar consejos en sus plataformas. Bienvenida, Ingrid. Gracias, muy buenos días. Micrófono de Ingrid, por favor, amigos. Hola, diga. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto, muchísimas gracias. Bienvenida. Sí. Y tenemos el gusto de conocer a un personaje que ha trabajado su marca personal, que es Mario Financiero, así se... Mario Financiero, sí, así en las redes sociales. Mario Magaña. Tú eres Mario Financiero. Mejor conocido como Mario Financiero, sí. Asesor de finanzas. Asesor en finanzas, así es. A ver, ¿cómo comienzas tú? Cuéntanos un poco tu historia sobre esta marca personal tuya de Mario Financiero. Bueno, sí, rapidito, hace 4 años yo pasé por una situación súper complicada. Estaba en crisis financiera, endeudamientos altos. Entonces busqué ayuda, no encontré ayuda en ese momento. La mayoría de personas, o asesores mejor dicho, se enfocaban a la parte empresarial, pero no había nadie que se encargara de la parte personal. Y en los bancos, pues obviamente son vendedores bancarios, pero ¿quién me ayudara? O sea, un compañero a mi lado que me fuera guiando, que me fuera orientando, no lo encontré. Empecé a buscar en redes sociales, encontré a unas personas en República Dominicana que tenían un emprendimiento parecido y me fui a capacitar con ellos allá y yo dije, qué interesante esto, lo voy a llevar a El Salvador porque yo... Pero saliste de tus deudas, ¿cómo hiciste? ¿O paralelamente? Sí, claro, o sea, yo paralelamente, ellos me enseñaron a hacer un plan, a presupuestar todas estas cosas que a uno la verdad que no les enseñan ni en el colegio ni en la universidad. Esto no se lo enseñan, esto uno lo va aprendiendo con los golpes. Pero a mí me enseñaron ya estrategias ya a nivel financiero para poder ordenar mis finanzas, plantear objetivos, planificación, planificación para el endeudamiento y todo eso. Entonces fui saliendo de mis deudas, pagando tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos de estudio, porque tenía préstamos de estudio, también universidad, maestría. Entonces traje este emprendimiento acá a El Salvador. No había muchas marcas personales. Yo creo que fui la primera marca personal en este tema de finanzas personales, valga la redundancia, aquí en El Salvador. Entonces así fue como inicié. ¿Y cómo se han empatado con AFP Crecer, Ingrid? Claro, nosotros, como tú bien mencionas, tenemos ya bastantes años con esta intención de aportar al bienestar de las personas y como marca experta en ahorro e inversión, nosotros encontramos esta necesidad, este vacío de orientación en las personas, en nuestros propios clientes. Esto nosotros lo fuimos viendo a partir de las conversaciones con las personas,
Desde el hecho de que me preocupó cómo voy a llegar a la etapa de retiro y veíamos que muchos de ellos traían endeudamientos de 20 años todavía, deudas hipotecarias de 20 años y estaban a 2-3 años de jubilar. Nosotros dijimos, nosotros tenemos que hacer algo con esto, porque no podemos dejar que las personas vayan teniendo estas condiciones insalubres, por llamarle de alguna manera, de sus finanzas, ¿verdad? Ya tan cercana a la edad de jubilación. Y ahí fue cuando dijimos, no, vamos a buscar. Cuando muchas cosas deberían estar ya resueltas. Exacto. Y iban a jubilarse todavía con estos problemas. Con deudas de 10 años y hasta de 20 años de estar subiéndole a la hipoteca créditos personales, pagos de tarjeta, rebobinando esa hipoteca al infinito. Eso encontramos. Entonces nosotros de verdad que nos preocupó y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y ahí fue donde dijimos, no, tenemos que empezar a hablar de finanzas personales, tenemos que empezarle a abrir a las personas los ojos de que necesitan tomar control ya de sus finanzas, y buscamos una marca de una persona que incluso pudiera, como Mario, decir, yo ya salí de allí, ¿verdad? Entonces él tiene un conocimiento de primera mano y en carne propia, digamos. A ver, Diana Verónica, yo creo que la gente que nos está escuchando están en ese montón de situaciones. En efecto, mira, eso te iba a decir. Yo me acuerdo que cuando conversamos con Ingrid, quizás hace como un año, hablamos sobre ese tema y hablamos de que gente de 50 años o más debería de tener más o menos sus finanzas ya estabilizadas, porque ya viene su edad de jubilación. Y me decía Ingrid, Diana, no tenés la mínima idea de cuántas personas a la edad que tú tenés tienen deudas grandes. Entonces, el objetivo es cómo no llegar ahí, ¿verdad? Mario, entonces, lo primero es reconocer que tenemos que ser ordenados con nuestras finanzas, pero en esta sociedad de consumo en que vivimos, en donde queremos el último carro, en donde vamos a las rebajas del centro comercial, en donde no quiero andar el vestido que anda la otra, en donde con la COVID me voy a morir y mejor disfruto, en donde te pasan llamando todos los días ofreciéndote el extrafinanciamiento o una tarjeta de crédito. Y te dicen, no se preocupe, sin deudor, sin nada, solo me va a dar su número de NIT, de DUI ahora. Entonces, yo creo que como que el primer análisis es eso, ¿verdad? Cómo sentar los pies en la tierra y decir, bueno, así me voy a manejar yo indistintamente del bombardeo que estoy teniendo. Claro, una de las primeras cosas precisamente es eso, es tomar conciencia. Yo lo primero que hice fue eso, o sea, decir, yo necesito ayuda financiera. Yo necesito, porque nadie más me va a ayudar, si me pueden apoyar. Y ahora es mucho más fácil porque hay un montón de apoyos y mucha información. Pero antes no había, por lo menos en mi caso, no había nadie que me extendiera esa mano. Entonces lo primero que yo hice fue educarme. O sea, yo empecé a leer libros también, empecé a buscar cosas en internet que me ayudaran. Pero lo primero es tomar conciencia. Reconocer que el dinero es algo importante y el dinero no hay que verlo. Yo siento que el dinero hay que cambiar la forma en que uno lo ve. Al final el dinero es nuestro conocimiento, es nuestro tiempo, es nuestro talento, es nuestra energía. Y eso, que nosotros lo ejecutamos de una buena manera y nos pagan por lo que hacemos bien, nosotros lo tenemos que cuidar. Pero lo primero es eso, tomar conciencia que yo necesito aprender a utilizar mi dinero. ¿Cuál es la situación con la que más te encuentras, Mario, de una familia emproblemada financieramente? O sea, ¿cómo llegaron ahí? Bueno, primero empiezan con la tarjeta de crédito. Es que eso es lo primero. La tarjeta de crédito. La tarjeta es lo primero. Y la tarjeta no hay que satanizarla. Miren, la tarjeta es una herramienta, ¿ok? Uh-huh. Es como un lapicero. Yo con un lapicero puedo escribir una carta de amor, pero con un lapicero le puedo sacar el ojo a alguien. O sea, es una herramienta. Yo puedo utilizar bien la tarjeta de crédito, pero lamentablemente no nos enseñan. Miren, yo he sacado un pequeño análisis así a nivel de Instagram, y el 80% de las personas no pueden leer un estado de cuenta. O sea, no saben ni siquiera que hay un interés nominal y un interés efectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un instrumento que no lo sabemos utilizar, obviamente nos vamos a meter en problemas. Entonces, ¿cuál es el problema? Comprar mucho y pagar poco. Y ahí empieza la deuda. Después, la tarjeta se topa, como decimos, ¿verdad? Eso lo aprendí yo joven. Porque cuando uno a los 18, 19 tiene su primera tarjeta de crédito,
Aso matarla, pues. Hasta que se le borra la cinta magnética. Hasta que se le borra la cinta magnética y después ya topó la tarjeta. Entonces, ¿qué se hace con esa tarjeta? Se hace refinanciamiento. Y es donde viene el primer problema, porque la tarjeta de crédito, pero se llama crédito porque es rotativa. O sea, no es una tasa fija, mientras que un préstamo sí. Entonces, aquí viene el primer problema. Cuando yo me endeudé bastante la tarjeta de crédito, paso a la siguiente etapa, que es el préstamo, donde yo tengo una cuota fija y esa cuota no la puedo cambiar. O sea, tengo $100, $200, 300, una cuota fija. Y ahí viene el tercer problema, seguir usando la tarjeta. A ver, paremos aquí. ¿Quiénes, en tu experiencia, quiénes se endeudan más? ¿Solteros, casados, hombres, mujeres, jóvenes, gente más adulta? ¿Por dónde va la cosa? Mira, Tony, yo he visto, es que debería de ser un libro de historia financiera, porque yo he visto casos, he visto desde jovencitos, o sea, jóvenes que trabajan en un call center, por ejemplo, que ganan casi el doble del salario mínimo, endeudadísimos. Y he visto gente mayor, o sea, ya a nivel pensionada, como decía Ingrid, que o sea, tienen préstamos personales, tienen tarjetas topadas. ¿Y qué pasa con su pensión? Dicen, no me alcanza. Claro, ¿y cómo le va a alcanzar si está endeudado? Entonces, le cuentan. Sí, entonces ahí van los descuentos y todo eso. Entonces, he visto de todo. La verdad que pues tenemos una cultura latinoamericana, bueno, ni siquiera latinoamericana, Estados Unidos está igual, sumamente maleducada en temas financieros. O sea, yo creo que tenemos que empezar a conocer términos financieros, definiciones financieras, herramientas financieras. Y miren, y las finanzas no son nada más que suma, resta, multiplicación y bien poquita división. Este es más un tema de disciplina. Es un tema de comportamiento. Y yo diría que es un tema también en el que uno tiene que vencer esta idea, este prejuicio de que es complicado, número uno, de que, ay no, es que me toma mucho tiempo y no tengo tiempo para darle seguimiento a eso. Esa es otra de las cosas que nosotros mirábamos. La gente dice, no tengo tiempo, no tiene 10 minutos en el día para sentarse y, por ejemplo, registrar en un cuaderno en qué gastó cada dólar que usó ese día. Entonces, hay un montón de preconceptos que tenemos alrededor, o que si no ahorro el montón, eso no es ahorro. Eso tampoco es así. Si son los pequeños cambios en las conductas los que realmente transforman un hábito. Uno puede ahorrar poquito. Exacto. Claro. Y no, crea tu hábito. A ver, Diana Verónica. ¿Por qué no se ahorra? ¿Por qué no se ahorra? ¿Por qué la gente no ahorra, Ingrid y Mario? Porque no tenemos esa cultura. Es un problema de cultura, de que no nos enseñaron en el colegio, de que nuestros padres no nos enseñaron. La vez pasada estamos hablando de ese tema, ¿verdad, Diana Verónica? Y yo pienso que la gente no ahorra porque no le alcanza. Pero así dicen mucho, pero el concierto de la Bichota estaba reventando. Yo te voy a decir una cosa. Y Daddy Yankee ya vendió las entradas. Y el Six siempre lo vas a ver por todos lados. Nadie dice no voy a comprar el Six porque este es el dinero que tengo que ahorrar. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo creo ¿con que qué se han encontrado? Sí, hay que reconocer que hay una buena parte de la población que está en modo supervivencia, y eso es innegable, ¿verdad? O sea, el día es con el cuchillo entre los dientes y para eso es innegable. Pero sí hay una porción de la población, y Mario aquí no me dejará mentir, que si le pusiera un poquito más de lápiz a esto de ver en qué está gastando, encontraría eventualmente oportunidades de ahorro. No sé, Mario. Sí, mire, para mí el mayor problema que la gente no ahorra es porque no tienen ni idea ni para qué van a ahorrar. Así de fácil. No hay un objetivo. Y si yo no tengo un objetivo, no lo voy a cumplir. Porque todo el mundo dice, usted tiene que ahorrar el 10%, usted tiene que ahorrar. Ajá, pero ¿para qué? Porque el ahorro, o sea, hay que definir qué es el ahorro. Y hay distintos tipos de ahorro. Está el ahorro para un fondo de emergencia, está el ahorro para la prima de una casa, está el ahorro para comprarme un carro, está el ahorro para invertir, para ponerlo en un fondo de inversión. O sea, ¿para qué voy a ahorrar? Para enfermedades, Mario. Correcto, fondo de emergencia para enfermedades. O sea, ¿para qué voy para poder pagar una enfermedad o una operación a largo plazo? Entonces, ¿para qué voy a invertir? Partamos de ahí. Y yo tengo que definir mis objetivos. Porque si yo no defino mis objetivos, el dinero que me quede a fin de mes me lo voy a gastar.
ahorrar para comprar un bien de consumo es malo. No es malo. O sea, para comprarte... Un carro es un bien de consumo. Yo puedo ahorrar para unos zapatos. Ingrid va a ahorrar para unos zapatos. O lo lógico... de $300. O lo lógico es ahorrar por cualquier cosa, para una eventualidad, una emergencia. Es que como te dice Mario, hay distintos tipos de ahorro. Y los expertos siempre recomiendan que uno, lo primero, obviamente, digamos, si yo tengo deuda, no he podido ahorrar, en el orden de las prioridades yo debería tratar de salir de la deuda y ir empezando a abrir espacios para empezar a constituir un fondo de emergencia, como dice él. O sea, si yo me enfermo, si se me pinchan las llantas del carro o si tengo que hacer una reparación fuerte del carro, en vez de recurrir a la tarjeta de crédito, ojalá yo tuviera ese fondo para esas emergencias, ¿verdad? Pero en el orden de prioridades uno debería procurar salir de deuda, ir construyendo de a poquito un fondo de emergencia como primer ahorro. ¿Con qué deuda empezás primero? Depende. Miren, no hay distintos tipos de, o sea, está el plan, el famoso el bola de nieve, está el plan avalancha, hay distintos tipos. Pero es que dependiendo cada persona, porque por ejemplo, si una persona tiene una tarjeta de crédito y un préstamo personal, yo le recomendaría salir primero de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque como es rotativo, si yo le abono más dinero, se va a capital y entonces la siguiente cuota o el pago mínimo va a ser menor. Entonces esto me permite tener más liquidez o más flujo de efectivo. Pero hay otras personas que probablemente les conviene mejor salir del préstamo personal. Ahí depende, para eso que necesitamos hacer un diagnóstico, un análisis, así como el doctor. Un diagnóstico para ver por dónde va esa persona, porque cada familia y cada persona tiene una situación financiera diferente. Diana Verónica, hemos conocido a través de charlas también con otro asesor financiero, Alfredo Escalón, que hay esposos que no le cuentan a su pareja lo endeudado que están, porque tienen temor, tienen miedo, y ahí empieza a sufrir también ya la relación marital o familiar, pues, sí. O sea, porque esto, ya cuando no puedes mandar a tus hijos al colegio porque estás endeudado, pues ya la cosa es... A eso se le llama infidelidad financiera, se le llama eso. Esconder gastos. De los creadores de infidelidad responsable, infidelidad financiera. De los creadores de... el pastor, ¿y qué habrá sido ese pastor? Bueno, infidelidad financiera. Infidelidad financiera. Ahora, pero Mario e Ingrid, pero aquí también, puchica, o sea, discúlpenme, pero si yo sé en qué trabaja mi pareja, más o menos conozco sus ingresos y veo que... ¿Cómo que más o menos? O sea, no puede ser que no sepas cuánto gana tu esposo o tu esposa. Bueno, ok, tenés razón, ¿verdad? Porque hay parejas que esconden eso. Uno que es honesto, uno que no es infiel, uno cuenta. Uno cuenta. Entonces, si vos empezás a ver un estilo de vida que no corresponde a esos ingresos, se te paran las alarmas. También, ¿verdad? O sea, es un poco así como que... Pero aquí se está riendo, Mari. No, y fíjate que ese tema de los objetivos financieros, como dice Mario, incluso se pueden establecer en pareja. O sea, ahorro en pareja es uno de los métodos de ahorro que pueden haber, ¿verdad? Ahí siempre con este tema de la confianza en la pareja, obviamente, pero sí se puede, una familia podría decir, ok, vamos a hacer ahorro en pareja, así sea en un bote de vidrio en la casa. Y le pones un nombre, si querés, le podés poner un objetivo a eso. Rotulás el botecito. Nueva refrigeradora. Por ejemplo. Claro. Y entonces los vueltos, así sean 5, 10, 15 centavos, le comentaba yo a Mario, que hay mucha ahora fintech que, por ejemplo, podés ahorrar los vueltos. Entonces, de esa gotita constante de los dos, se puede crear un objetivo y obviamente una meta que van a conseguir en pareja. Incluso lo pueden hacer tipo juego con los hijos. Enséñenle a los hijos a ahorrar, hagan un ahorro y que vaya a comprar un juguete el niño. Porque eso les ayuda también a que toda la familia se involucre en esto de las finanzas. Entonces, volviendo, la primera deuda que debería alguien intentar saldar es la de la tarjeta de crédito. Sí, es la deuda más alta del mercado financiero formal. Uh-huh. Ajá.
Y luego... Y el préstamo personal. El préstamo personal. Mire, lo primero es... De consolidación. Lo primero es tener liquidez. Es que la clave es la liquidez. O sea, liquidez es tener dinero en efectivo. O sea, el dinero que yo tengo. Porque yo para pagar una deuda necesito dinero. No voy a pagar una deuda si estoy endeudado, porque voy a ir a sacar dinero de la tarjeta de crédito a un cajero para la otra. Para la otra, y eso es ponerme una soga en el cuello. Entonces, primero tengo que tener liquidez. O sea, lo primero que tengo que hacer es reducir ciertos gastos, planificar, hacer mi presupuesto, y ya cuando yo tenga un monto establecido, $25, $50, $100, lo que sea, ese lo voy a empezar a poner en una sola deuda. Tarjeta de crédito, préstamo personal, en el que me dé mayor liquidez. Lo que hago es tener más liquidez, porque eso después, ya cuando venga un préstamo personal, voy a poder abonarle más dinero a capital. Aunque la cuota siempre va a ser la misma, pero tal vez en un periodo de tiempo voy a salir más rápido. ¿Cuáles son los gastos que hay que quitar primero? Los gastitos hormiga. Cafecitos, pero miren. Lo que no sentís, donde se te fueron los $5 que andabas en el bolsillo. Pasaste el día y ¿qué los hice? ¿En qué me los gasté? Ese es el famoso gasto hormiga. Que voy a comprar algo, que un churro a la tienda, un pan dulce, un cafecito a la pasada en no sé dónde. Y no sentía que ahora deshice un billete de a 20. Ajá. Sí, $5 diarios en 5 días son 25. Un mes, 4 semanas, estamos hablando de $100. En puro gastito hormiga. Esos son los que primero se tienen que controlar. Y yo siempre digo, las finanzas no es restringirse. No es que usted se vaya a restringir de su pan dulce. No es que se vaya a restringir de algo. Simplemente redúzcalo a la mitad. No va a dejar de hacerlo. Simplemente lo va a hacer a la mitad. Y ya con ese dinero ya puede servir para pagar deudas. Pero quizás lo más relevante ahí es que, y si ni siquiera sabemos en qué estamos usando el dinero, como dice Mario, entonces no, o sea, primera práctica saludable, en un cuaderno si quiere, empiece a apuntar todos los días, $3 de no sé qué, 50 centavos de pan dulce, $1 de tomates. ¿Dónde puse cada dólar? Si no sabemos eso, tampoco podemos encontrar espacio después para ahorro y decir, este gasto no es necesario. Esto de verdad que fue un gran gusto el que yo me di aquí. Pero si ni siquiera sé en qué usé el dinero. Claro, esa estrategia es muy buena. Por ejemplo, en el supermercado o en el mercado. Hacer una lista de lo que yo necesito. Porque ¿qué es lo que pasa? Después uno recurre a las tiendas. Las tienditas de la colonia son mucho más caras. Y las tienditas de la colonia, que tenemos que comprar 6 huevos, que tenemos que comprar harina, que tenemos que comprar azúcar, que tenemos que comprar café. Y uno va haciendo las cuentas y a fin de mes es un buen volumen de dinero. Diana Verónica. Ok, pero para todo esto, Mario e Ingrid, lo primero que tengo que hacer es reconocer que estoy en problemas económicos, y entendería yo, y si no ustedes me lo dicen, que esto comienza cuando me empiezan a hablar de la tarjeta de crédito porque no la pagué al día, que me empiezan a hablar del préstamo personal, que no tengo la casa al día, que el colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso significa ordenarme. ¿Qué tanto los salvadoreños estamos dispuestos a ordenarnos y restringirnos? Pues, Diana Verónica, yo solo te puedo comentar lo que logramos encontrar en el estudio que recientemente les compartíamos, y es que alrededor del 68% de las personas dicen que no utilizan un presupuesto. Algunos porque dicen que les falta tiempo, otros porque no lo consideran como algo necesario incluso. Entonces, ¿qué tanto nos estamos ordenando los salvadoreños? Hay otro 33% que dice que sí lo utiliza habitualmente. Digamos que esto es una referencia que nosotros decimos, ok, a través de la herramienta que tenemos en digital, hemos encontrado esta respuesta en las personas alrededor de lo que tú estás preguntando ahorita. ¿Qué otros datos curiosos arroja este estudio que han hecho AFP Crecer? Y conversábamos precisamente, sí, al respecto de eso con Mario, y decíamos, pareciera que hoy, después de la pandemia, la gente como que está más sensible a este tema de la necesidad del ahorro y de la necesidad de llevar un mejor control, o al menos tratar de ahorrar algo. Encontrábamos que un 33% de las personas decían ahorrar menos del 10%, y ya un 24% de las personas decían que estaba ahorrando entre el 10 y el 39%, y siempre hay un desafío, ¿verdad? Porque un 39% de las personas decía no he podido ahorrar. Entonces,
pareciera que está siendo más sensible y no sé, Mario, en su experiencia ahora asesorando personas e incluso empresas, ¿usted ha podido percibir una leve evolución en este tema de más atención a las finanzas personales, mejor evaluación cuando vamos a tomar una deuda? Sí, y no solo pocas personas, sino bastante. Fíjense que algo curioso en la pandemia, para sacarle el lado bueno de esto, es que la pandemia nos enseñó cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Y yo le digo a las personas, porque me dicen, Mario, ¿en qué tengo que gastar yo primero mi dinero? Y yo les digo, acuérdense cuando usted estaba encerrado, ¿en qué gastaba? En supermercado, en la vivienda, deje a un lado los deliveries, porque eso menos los deliveries, les decía. Pero todo lo demás esas son sus necesidades. Entonces, en eso se tiene que ir primero el dinero. Pero regresando a la pregunta, sí, las personas ya se dieron cuenta después de la pandemia que necesitan liquidez, necesitan ordenar sus finanzas, necesitan saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus verdaderas necesidades básicas para con eso pagarlo. Se dieron cuenta también las personas que el pago de la deuda, o sea, de la tarjeta de crédito es alto, o sea, se nos va muchísimo dinero y muchísimo porcentaje del global de nuestro presupuesto en esos gastos. Y lo más importante, que hay que ahorrar. ¿Quiénes son las personas que la pasaron tranquilos? Bueno, los que tenían su sueldo y les pagaron las empresas. Pero las personas que pasaron tranquilos son los que tenían ahorros. Pero sí. ¿Cuántos empleos se perdieron? ¿Cuántos emprendimientos se vinieron para abajo? ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuánta gente se quedó sin casa? Miles y miles y miles. Entonces, las personas que la pasaron lo menos doloroso posible fueron las que tenían sus ahorros, las que tenían sus fonditos de emergencia. Así es, y en relación a eso, fíjate, a partir de del estudio que hicimos, nosotros le preguntamos a la persona y los enfrentamos a esta situación de crisis, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el día de mañana usted pierde su fuente principal de ingresos? ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? Entonces las personas dijeron, y la mayoría de ellos, decía un 48%, yo podría sobrevivir un máximo de 2 meses. Hay un 19% que dice, yo no sobrevivo ni una semana, ¿verdad? Y de ahí hay otros que de pronto han logrado pues tener una mejor gestión o tienen obviamente recursos acumulados que dice un 22% de las personas, bueno, yo podría sobrevivir entre 6 meses y 1 año. Entonces, enfrentados a este tema de una eventual crisis, pues vemos que las personas de alguna manera están tratando de prepararse, y esta toma de conciencia que en realidad, pues, como dice Mario, es de sacarle lo bueno a la pandemia, pues hemos visto que hay aquí un reflejo de lo que parecería que las personas están tomando un poquito más de cartas en el asunto. A ver, dice Carlos Recinos acá, y para ir metiendo a esta conversación tan interesante, comentario de la audiencia. No tan así puede estar uno endeudado cuando uno tiene un estilo de vida diferente. Hoy que todo está caro, se gasta más de lo que se adquiere de sueldo, se paga menos de lo que se ha consumido con la tarjeta. En mi caso, gracias a Dios, 3 meses me faltan para pagar mi préstamo personal. Qué maravilla. Y de ahí le meto a la tarjeta. Excelente. O sea, felicidades. Pero le falta, ¿verdad? Pero va a sentir, después del 4.º mes que tenga ese flujo de efectivo, va a sentir un alivio y va a decir, no me vuelvo a meter en otro igual. Vaya, pero mira, Tony, importante que él se ordenó. O sea, estaba, por lo que entiendo por el comentario, tenía problemas de deuda, se ordenó y está pagando. Y dice, ya solo me quedan 3 meses de la tarjeta. O sea, ese paso es bien importante. Claro. Exacto, es ese tomar las riendas, que no debe parecernos como algo imposible. O sea, requiere disciplina, requiere esfuerzo. No nos gusta muchas veces a las personas, ¿verdad?, someternos a eso, pero... Decías, la tarjeta es lo más común. Las tarjetas de crédito. Sí, porque es que es lo más fácil. Es mucho más fácil que le den una tarjeta que un préstamo personal. Carros vemos, deudas no sabemos. Luego vemos, deudas no sabemos. Sí, a veces también, carros, ¿verdad? Motos, teléfonos de alta gama. Es impresionante lo que la gente se endeuda por andar un teléfono de alta gama. Todo ese tipo de cosas. ¿Qué más aparece en este estudio? ¿Y a cuántas personas
1.600. 1.600 personas en área metropolitana o en todo el país. En todo el país, en exacto. todo el país. Sí, sí. Digamos que el estudio lo que recoge es las interacciones que han tenido las personas con nuestra herramienta digital. Yo le comentaba a Mario, no necesariamente quiere decir que representa, digamos, el comportamiento de los distintos grupos poblacionales del país estadísticamente, ¿verdad? Pero sí nos da cuenta, una referencia de cómo las personas tienen estos hábitos, cuáles son sus comportamientos frente a ciertas situaciones y frente a ciertas decisiones financieras. Por ejemplo, lo que tú mencionas, por ejemplo, ¿de qué sobreviviría yo si me faltara mi fuente principal de ingresos? Ya decíamos, ok, hay un 48% que dice 2 meses. ¿Y de qué voy a sobrevivir? Mayormente la gente dice de dinero que tengo ahorrado, un 35%. De todos los que respondieron dice yo sobreviviría del dinero que tengo ahorrado, y hay otro 25% que ya dice pediría prestado. Hay un 22% que dice suspendería otros gastos, y finalmente un 18% que dice yo no podría afrontarlo, o sea, no tengo de dónde afrontarlo. Entonces ese es otro de los hallazgos que encontramos. Bueno, tenemos que hacer pausa. Sí, ¿verdad? Sí, Diana. 19. Sí, tenemos que hacer pausa. Lo que le iba a preguntar a Mario, Tony, es, Ingrid mencionó algo, suspendería gastos, dice. Entonces preguntémosle en el siguiente bloque, que nos diga Mario cuáles son los gastos que debemos suspender en un momento que no tengamos los ingresos que normalmente tenemos. Te quedas con la pregunta, Okay, Mario, ¿verdad? Vamos a agradecer a los amigos de Panadería San Martín. Afortunadamente aquí somos bendecidos y hay alimentos siempre en nuestra mesa de micrófonos. Ya vino el desayuno de San Martín que vamos a compartir juntos. Las más deliciosas pastas las disfrutas en San Martín, como por ejemplo la florentina, con la famosa salsa florentina a base de espinaca y hongos frescos. Encuentra también en el Market de San Martín esta salsa ideal para preparar tus platillos en casa. Visita tu San Martín preferido para almorzar o cenar, o solicítala a domicilio al 2215-1515. Estos alimentos vinieron acá gracias al acompañamiento, la ayuda de nuestras amigas de Línea Rosa. ¿Usted conoce, Ingrid, Línea Rosa? Sí, excelente servicio. ¿Las ha usado? Sí, excelente. Bueno, servicio. es un servicio de transporte de mujeres para mujeres, ¿verdad? Las contacta al 6200-4491. Vamos a compartir la mesa. Ni modo, Diana Verónica. Un indio menos, una tortilla más. No, pero te extrañamos, Diana Verónica. Dele con todo. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos conversando, Diana Verónica, con Ingrid de Orellana de AFP Crecer, que recientemente hicieron un estudio sobre los hábitos, comportamientos financieros de los salvadoreños. Y estamos compartiendo aquí algunos datos y se hace acompañar de Mario Magaña. Pero su su marca personal es Mario Financiero. Mario Financiero, Diana Verónica. Exacto. Bueno, ahí nos habíamos quedado conversando sobre por dónde empezar, ¿verdad? O sea, poner las deudas en la mesa, ¿verdad? Después que hemos aceptado que estamos endeudados y que tenemos que hacer algo al respecto, y cómo comenzamos. Bueno, primero hay que hacer un diagnóstico, como les mencionaba anteriormente, como un doctor. Hay que diagnosticar cuánto dinero estoy recibiendo ahorita versus cuánto estoy ganando. Y normalmente los gastos hay que partir por categorías: vivienda, alimentación, transporte, salud, entretenimiento, deudas de consumo, educación, gastos varios, etcétera. Entonces yo hago un pequeño diagnóstico y sumo el total de cada una de estas categorías, lo que estoy gastando al mes. Y esto lo puedo dividir entre mis ingresos disponibles. ¿Por qué son ingresos disponibles? Porque al César lo que es del César. O sea, nosotros tenemos que tener el dinero que tenemos para gastar. Después de IS, después de AFP y después de renta, ese dinero disponible es el que yo voy a tomar en cuenta. Esto me va a ayudar para saber cuál es mi situación financiera actual, en qué estoy gastando mi dinero, o sea, cuál es el recorrido del dinero, por así decirlo, de forma mensual. Esto me va a permitir tener un mejor panorama para ver cuáles son los gastos que yo puedo reducir.
una vez reduciendo esos gastos que, como mencionábamos, los gastos hormiga, esos pequeños gastitos que uno hace constantemente, y algunos otros gastos, por ejemplo, suscripciones. Si usted tiene un montón de suscripciones por todos lados, reduzca la mitad. Entonces, todo ese tipo de cosas para tener flujo de efectivo. Una vez tengo flujo de efectivo, empiezo a hacer el plan de liquidación de deudas. O sea, no significa cortar todo de un solo, también se puede, como tú dijiste, a la mitad. Lo que pasa es que, si uno como ser humano le dice, tú tenés que dejar de hacer esto, cuando tenés años de hacerlo, o sea, ese golpe emocional no es bueno, no lo vas a terminar haciendo. O sea, no lo vas a hacer. Entonces empezar por poquito, por eso decíamos, venzamos esta idea, este preconcepto de que hay que hacer los grandes esfuerzos. No, empecemos por hacer pequeños cambios, identificar a dónde puedo ahorrar. A veces uno ni siente, pero uno se está comprando, qué sé yo, un café afuera o come con la familia todas las semanas afuera, ¿verdad? Aunque sea una vez. Entonces, tal vez no es de eliminar todo eso de tajo, sino que ir, hoy voy a probar haciendo esta pequeña modificación y lo voy a hacer 21 días. Porque dicen que en 21 días se forma un hábito. Se forma un hábito. Exacto. Ajá. Entonces, tratemos de hacer pequeños cambios, ¿verdad? Y pues eventualmente, poco a poco, con disciplina, iremos alcanzando esos objetivos. Hay gente que está sacando, ¿cuánto es? El 24. El anticipo del saldo de su pensión. Así es. Muchos no saben, mientras no se modifique la ley, que al final eso uno debe... Lo tiene que reintegrar a su cuenta. Reintegrar, o no se podrá jubilar en el tiempo legal. En las edades legales, ¿verdad? Ajá, sí. Tendrá que seguir trabajando. Tiene que postergar un máximo de 5 años si usó el 25% de su saldo, ¿verdad? Hay 3 condiciones que al momento en que yo me voy a jubilar podrían eximirme a mí de esa necesidad del reintegro, de esa obligación legal del reintegro, que es que yo esté cesante, es decir, que esté desempleado o que esté inválido o que esté enfermo y que no pueda trabajar. Ajá. Y para esas 3 condiciones pues tendré que presentar documentación de una institución competente, de acuerdo al decreto 766 de hace, que ya casi van a ser 2 años. Pero eso lo voy a saber hasta el momento en que llegue, por ejemplo, en mi caso, a los 55 años, ¿verdad? En todo este tiempo, si yo lo saqué, pues yo pude empezarle a abonar de a poquito porque no sé si en ese momento voy a cumplir una de esas 3 condiciones. Tengo una curiosidad. Preguntaron en el estudio para qué la gente está utilizando ese... No. En este estudio no, pero en otros sí. A algunos clientes se les preguntaron para qué utilizaba su anticipo. La mayoría era para salir de deudas más altas. Y tiene lógica. Porque si yo estoy pagando una tasa del 30% en una tarjeta, lo que yo me voy a reintegrar de intereses a mi propia cuenta, ojo, no es el 30%, ¿verdad? Comparable a esa tarjeta, sino que es mucho menos en términos de tasa de interés. Entonces, como quien dice que adquiero una deuda conmigo mismo, porque lo estoy sacando de mi cuenta a una tasa más baja. El consejo para estas personas es, está bien, pero no se vuelve a endeudar al 30%. Ya usted sustrajo de su cuenta individual un monto para hacer frente a una deuda cara, se queda con una deuda con usted mismo, más barata, pero procure no volver a caer en ese endeudamiento. Diana Verónica, parece mentira, pero... Y Mario, Ingrid también no se lo puede confirmar, pero Mario ve los casos. Hay gente que sale de la deuda y vuelve a tropezar con la misma piedra. Sí, no puede ser. Un montón. Sobre todo en esas deudas de viajes, en deudas de consumo. Más que todo en deudas de consumo, sí. Lo que pasa es que, miren, el tema del endeudamiento es un hábito. O sea, al final se le vuelve a la persona un hábito estar utilizando la tarjeta de crédito para comprar. O sea, se le vuelve una costumbre, es normal. Entonces, yo pago esa deuda, tengo liquidez, entonces lo que digo es, esta liquidez la voy a guardar y voy a seguir ocupando la tarjeta. Y después dicen, no, pero la voy a pagar toda la tarjeta. Esa es la peor mentira.
porque la mayoría de gente no la termina pagando toda la tarjeta. O sea, van con esa como poquito tacañez, ¿verdad? Guardando un poquito en la bolsa. No, le voy a abonar un poquito más del mínimo. A este puchito que tengo aquí ahorrado le voy a quitar $20. Le voy a ahorrar un poquito más del mínimo, pero el problema es que, y fíjense que en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, en la mayoría hay un pequeño gráfico bien bonito. Ese gráfico le dice cuánto gastó versus cuánto pagó. Entonces, cuando yo veo un gráfico que las compras son más altas que los pagos, eso ya va siendo una señal, lo que dicen los millennials, la famosa red flag. Una red flag, ya va siendo una red flag de que yo estoy por llegar a una situación de endeudamiento complicada. Entonces, si usted está gastando más de lo que paga, obviamente se va a endeudar. O sea, usted gastó 200 y paga 100, o sea, un niño de quinto grado le puede decir, o sea, mira, te vas a endeudar. O sea, es una cosa de suma y resta. Pero el tema no es, o sea, eso es lo fácil. Lo complicado es la cuestión de los hábitos, o sea, de la disciplina personal. Ahí es donde va el punto. ¿Qué pasa con alguien que esté pero ahogado? ¿Qué pasa con si tenía seguros médicos hospitalarios o el seguro del vehículo? ¿Eso es algo sacrificable? Bueno, a mi punto de vista no, porque, vale, ¿cuál es el problema? Que si yo dejo de pagar un seguro, o sea, el riesgo, veamos factor riesgo, que es con lo que juegan las entidades financieras. El factor riesgo a nivel personal es muchísimo más alto cuando yo no tengo un seguro, porque tengo un accidente y ¿qué me va a tocar? Endeudarme. O sea, todo el plan que yo había hecho para liquidar deudas, en un solo momentito ese plan puede pasar otra vez a pagar este accidente que yo tuve. Entonces, no, los seguros, eso tiene que estar ahí. Eso tú no recomiendas que sea sacrificable. No. Hago la pregunta por si alguien de la audiencia está en esa situación. Claro. Prefiero sacrificar una tarjeta de crédito que un seguro. No, el seguro. O sea, tú mejor cancelas una tarjeta y dejar los seguros, Mario. Sí, porque los seguros lo que me permite es tener un respaldo, financiero. Tiene lógica. Ahora, hay muchas personas que tienen varias tarjetas. Que esta porque en el súper me hacen descuento. Que esta porque los viernes de no sé qué me hacen el 50% de descuento en vinos y licores. Y así. O sea, es necesario esa tener esa de los vinos y licores, esa manténgala. ¿Para qué tener más de una tarjeta, Mario? Fíjese que eso yo lo comparo como en el amor. ¿Para qué tener más de uno? Sí, no, es que mire, el tema no se complique. El tema es que nos han vendido tanto la deuda que al final o sea, se vuelve, la persona lo ve como necesario. Y eso de los puntos, fíjense que eso de los puntos de los descuentos, cuando uno analiza financieramente, es mucho más lo que paga en intereses que lo que se ahorra. Lo que pasa es que al final la tarjeta no es para ahorrar, la tarjeta es para gastar, es un medio de consumo. Entre usted más gasta, más le premian, entre comillas, por así decirlo, que le dan una mejor tarjeta, que le dan puntos, que le dan millas, que le dan descuentos, pero al final esos descuentos los termina pagando con la deuda. Yo, a Diana, o sea, como pasamos bastante tiempo del día con Diana Verónica juntos, me doy cuenta cuando le hablan por teléfono a ella, o ella se da cuenta cuando me hablan a mí. Entonces, yo lo que les digo es, mire, señorita, yo sé que usted está haciendo su trabajo, pero el día que yo necesite un servicio del banco, yo lo voy a buscar. Gracias. O de un solo le tocan la puerta, le mandan al mensajero, aquí está su tarjeta preaprobada. Casi. Ajá, es que le tenemos preaprobado. O sea, y hay gente que cae en la tentación. Claro, muchísimo. Así es. Y lo que mencionaba Mario también, este tema de los hábitos, porque nos hemos acostumbrado al endeudamiento. Cuando yo me acuerdo que en algún momento de mi carrera universitaria un profesor me dijo así en la clase: ustedes tienen que adquirir su primer crédito para empezar a tener récord crediticio. Entonces yo dije, ¿qué cosa? ¿Cómo es eso? ¿Me tengo que empezar a endeudar ya voluntariamente, ir a buscar una tarjeta de crédito solo por tener récord crediticio? Esa fuera la primera. Y entonces, ¿cómo? Digamos que viajamos en el tiempo. ¿Cuál sería la mejor forma de tener récord crediticio, Mario? Lo que pasa es que,
veamos el récord Porque crediticio. eventualmente hay deuda buena. Claro. Hay deuda buena, pues. Claro, pero el récord crediticio, es que vamos siempre, depende del estilo de vida de una persona. Yo he conocido personas que no necesitan récord crediticio. Ellos tienen una empresa, tienen flujo de efectivo, no necesitan deuda. O sea, ¿por qué van a necesitar una deuda? Yo he visto gente que puede comprar casa en efectivo girando un cheque. O sea, eso no es... Lo que pasa es que lo vemos tan astral y tan alejado o que no está en la realidad, pero esa es la realidad de mucha gente. Y hay jóvenes... O el carro, Mario. El carro lo puedes comprar de contado. Claro, hay gente que puede comprar un carro de contado. O sea, yo compré mi carro de contado. ¿Cómo? Ahorrando, ya estuvo. Entonces, el tema de la situación crediticia depende del estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, yo mi primera tarjeta fue porque una jefa me dijo: Marito, usted necesita lo mismo que dijo Ingrid. Usted necesita una tarjeta para empezar a hacer el récord crediticio. Y yo de baboso caí en eso. Y al día de ahora no he necesitado récord crediticio. O sea, al día de ahora no. O sea, entonces no era ese el momento de hacer mi récord crediticio. Y hay jovencitos de 18 o 20 años que probablemente no sea el momento. Y para hacer récord crediticio, así rapidito, no necesito 5 años de estar endeudado. 6 meses y ya estuvo. ¿Qué pasa con las deudas para universidad, para estudio? Bueno, fíjense que es bien interesante. En Estados Unidos, el mayor endeudamiento de las personas es deuda de estudio. Es carísimo, allá es carísimo. Hay gente que lo recomienda, hay gente que no lo recomienda. Miren, yo como financiero hago una evaluación. Sí, claro, la educación es importante. Yo soy pro educación. O sea, es esa tontera de que la gente que no estudia y que hoy hace un montón de dinero, sí, uno en 1,000,000. Pero la realidad es que el estudio me hace a mí mejor, me hace prepararme a mí mejor. Pero el tema del endeudamiento hay que verlo con un gran cuidado, porque los créditos de estudio están a 8 años, a 10 años ahorita. Y yo cuando vaya a mi primer empleo, no me van a pagar el montón de mi primer empleo. Tengo que pagar derecho de piso. Entonces lo que puedo hacer es tener mi empleo e ir sacando una cuota. O sea, si yo soy un jovencito, o sea, una cuota de $150, 175 en la universidad, no lo veo imposible. Uh-huh. Sobre todo un jovencito que está trabajando en un call center, que gana el doble del salario mínimo. O sea, no es imposible. Lo que pasa es que hay que tener un gran cuidado. Yo he visto casos de gente que se dio a estudiar afuera y aquí no ha conseguido trabajos y endeudados. Ahí están en DICOM. O gente que llega a su primer trabajo y en su primer trabajo, ¡pum!, descuento de ley, descuento del banco. Entonces, ¿qué chiste le va a encontrar a su trabajo? Si su primer, después de IS, después de lo que le descuenta, después de renta, va para el pago de íntegramente su salario va para el crédito. Pero entonces, ¿cómo estudio? Puedo ahorrar, o sea, yo puedo, dependiendo de la edad. Ya una edad un poquito ya más avanzada, a un nivel de maestría, ya podría él pagarse su propia maestría. Hay planes de pago en las universidades. Las universidades tienen planes de pago. Entonces, o sea, yo digo, yo que me endeudé para la universidad, para la maestría ya no, para la universidad sí me endeudé. Para la maestría dije yo, no, ya no voy a volver a caer en esto. Una vez pasé el burro, dije. Entonces, ya no vuelvo a caer en esto. Entonces lo que hice fue ajustar a mis finanzas y los casi $400 euros que eran mensuales salían de mi presupuesto, pero porque yo hice mi ajuste. Entonces, claro que se puede estudiar. Lo que pasa es que, claro, es mucho más fácil venir, agarrar el préstamo, pagar de un solo la U y ahí veo cómo le hago. O, por ejemplo, en cosas que no son tan trascendentales como el estudio, pero, por ejemplo, yo quiero un televisor o necesito porque se me arruinó. Yo tengo un televisor en mi casa que fue el que me regalaron hace, no te puedo contar cuántos años, y está a punto de morir. Son todavía de los de cajón, para que te hagas una idea. El cuchumbo. El cuchumbo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que yo debería? Yo podría ir a cualquier casa comercial y preguntar, bueno, ¿y este cuánto vale? ¿Y cómo quedan las cuotas? Que es lo que normalmente hacemos. Pero si yo, por ejemplo, agarrara y yo digo, esa cuota la puedo pagar. Pero si yo, en vez de venir y endeudarme, agarro la misma cuota y la ahorro durante un año y postergo mi necesidad del televisor, ¿verdad? Del plasma, lo que tú querrás, pues yo al año de pronto lo podría comprar cash. Ingrid, ya viene el mundial. Sí. No, yo sé que ya viene el mundial, ya, pero ese es el tema de dominio, claro. Exacto, es entender. Hay que buscarse a tus buenos vecinos, ¿verdad? Eso sobre todo. Los amigos, para ir a ver los amigos, sí, para eso están. Y el mundial, fíjense que ya que lo mencionan, va a ser bien crítico. ¿Saben por qué?
la gastadera de noviembre y después se viene diciembre y en enero las matrículas. Tienen que tener un gran cuidado con el mundial. Diana Verónica. Alerta con eso. Sí. Mario, yo no sabía que no necesitas. Es que es cierto, a uno le dicen, bueno, en los 80s, ¿verdad? A uno le decían, mira, es que tenés que ir creando tu historial crediticio para que después para un préstamo de una casa o algo, pues tengas un historial. Trampa. Ajá, o sea, hoy en el 2022, yo no tengo que, no me van a preguntar, ¿en qué otras instituciones ha tenido crédito? No me van a preguntar eso. Sí lo van a buscar en los burós de crédito. Recuerden que los burós de crédito son otra cosa que se han satanizado. En los burós de crédito están todas las personas que tienen deuda, toditas, aunque sea yo voy a sacar una deuda con el teléfono. Ahí están en los burós de crédito. Los burós de crédito son sistemas de información en donde yo puedo ver la nota de una persona, si ha manejado bien su deuda o si la ha manejado mal. Pero ahí están todos, no solo están los mal pagadores, están todos. Entonces lo van a buscar en el sistema. El celular, si ustedes quieren hacer un récord crediticio, empiecen con un teléfono, vayan a sacar un plan de 25, 30 dólares y ya estuvo, es una cuota fija. Con eso usted empieza a crear récord crediticio. Bueno, pero Ingrid y nosotros estudiamos allá en los 80s, 90s, ¿verdad? No había quien nos dijera, tú ni habías nacido, Mario. ¿Cuál es la deuda buena? Bueno, la deuda buena es la deuda que se paga más que la cuota. Ejemplo, si yo saco un carro, por ejemplo, y yo por ese carro pago $300 y ese pago lo pongo en alquiler y por eso me dan $500, yo estoy ganando $200 más, que si no fuera por esta deuda, no lo ganara. Esa es la deuda buena. La deuda buena es la que me sirve a mí para apalancarme financieramente y poder generar otras fuentes de ingresos para empresas, para emprendedores, comprar una nueva máquina, invertir en tecnología, capital de trabajo, en un terreno, etcétera, etcétera. Esa es la deuda buena. Dice Rosa Murillo, siento que están un poco alejados de la realidad de muchos. Dice, no todos pueden tener un margen de ahorro en este país. Ya lo mencionó Ingrid. Ya lo reconocíamos, sí hay personas que están, entendemos que hay personas que están en modo sobrevivencia y es claro que eso es así. Y hay otros que tienen la oportunidad de generarse un espacio de ahorro. Para los que están en modo supervivencia, en esta situación complicada, que no tenés margen de dónde ahorrar, de que la situación económica, pues por eso estamos platicando esta mañana, la inflación, la guerra, que no sé qué, que los precios del petróleo, o sea, todo incide, ¿verdad? Y se pone más difícil. Siempre se puede ir a hablar con un banco, por ejemplo, decirle, mira, banco, estoy tronado, pero te quiero pagar. Sí. Ayúdame. Lo que pasa es que si está en modo sobrevivencia, o sea, el banco lo va a saber y que le den un préstamo más difícil. Lo que pasa es que no hay que llegar a esa situación. O sea, si uno, por ejemplo, pierde su trabajo, muchos de los préstamos tienen un seguro de desempleo. Vaya a ser activo ese seguro de desempleo. Se tiene que ser activo antes de los 30 días. Entonces, yo puedo ir a negociar con el banco. Claro, mira, banco, yo no te puedo pagar en este momento esto, pero mira, aquí tenés una carta que te puedo pagar esta cantidad. Dame la oportunidad. Porque eso se llama voluntad de pago. O sea, los bancos ven con buenos ojos la voluntad de pago de las personas. Pero hay gente que tiene miedo de hacer eso, Ingrid, de ir a decirle al banco, mira, troné. Sí, se entiende. Te quiero pagar, ayúdame a pagarte. Sí, así es. Hay personas que tienen como como tú decís, temor de ir a revelar su situación, pero en realidad creo que postergarlo es agravarlo, ¿verdad? Entonces hay que agarrar un poquito de valentía e ir y enfrentar al banco, ¿verdad? El banco encontrará la manera de pronto de acompañarlo en el proceso, ¿verdad? Como dice Mario, pero sí hay que tomar un poquito como ese control y decir, bueno, voy a ir a revelar esto, ¿verdad? Si es que el banco no lo sabe ya, porque ellos ven los riesgos de las personas, ¿verdad? Claro. ¿Y este seguro de desempleo cuántos meses dura? En 30 días, tengo entendido, en 30 días, o sea, desde el momento que usted se quedó sin trabajo, tiene 30 días para irlo a hacer efectivo. Ahí dependiendo dependiendo de las políticas del banco, depende, 3 meses, 6 meses, 1 año, ahí dependiendo lo que pasa es que tiene que firmar, o sea, usted tiene que leer el contrato antes de firmarlo, ahí está todo, a leer el contrato antes de firmarlo.
Y entonces seguramente en la cuota me van cobrando ese seguro de deuda, obviamente. El seguro de deuda lo que le ayuda es para que usted pueda pagar esa cuota y le dé chance de conseguir otro empleo, le dé chance de conseguir otra fuente de ingreso. No es que va a durar toda la vida. Y sí, claro. Los seguros en los créditos están incorporados en la cuota que uno paga. ¿Verdad que ahí pues incluso puede haber otra estrategia? Y Mario, usted me corrige. ¿Cómo alguien puede, ahorita que ya lleva 6 años pagando un crédito, saber si tiene ese seguro de desempleo? Va a ver el contrato. El contrato. Todo está en el contrato. Ahí está todito en el contrato. Tiene que ir a buscar el contrato y a leerlo. Si no lo tiene, pues vaya al banco y que le den una copia de su contrato. Pero en los contratos está todo. Contratos de tarjetas de crédito, de préstamos personales, contratos de extrafinanciamientos, contratos de hipotecas. Ahí está todo. Ok. Hay que acercarse al banco entonces, ¿verdad? Y pedir ese tipo de información. Y si van a firmar ahorita un crédito, lean el contrato. Sí, Nosotros usualmente recibimos los contratos y generalmente no los leemos. Sí, porque uno quiere ya firmar. O estoy ocupado y son 5 páginas, qué flojera. El desembolso ya rápido. Y también es estrategia del banco que lo dejen esperando. O sea, eso es estrategia también. Lo dejan esperando. La representante está con una cara de pocos amigos para que usted se apure. O sea, ¿me entiende? A veces le pueden mandar el contrato anticipado. A veces sí se lo pueden mandar como una copia del contrato, ¿verdad? Para que usted lo lea de antemano. Pero yo le recomiendo que lo lea, porque miren, cuando hay un problema se basa en el contrato. O sea, legalmente el contrato es lo que dice el contrato, no lo que usted dice, es lo que dice el contrato. Entonces, léalo, por favor. Ok. Diana, ¿alguna otra pregunta? Nos quedan 6 minutos de entrevista. Sí. No, yo iba a contar una experiencia con esto de las tarjetas. A mí me llamaron de una casa comercial y me dijeron, mire, le tenemos, por su buen récord, le tenemos una nueva tarjeta que tiene más beneficios. Entonces me acerqué, ¿verdad? Y, vaya, chivo, mire, voy a aceptar la tarjeta nueva que me están dando, reemplazando la que tengo, chivo. Resulta que empiezo a ver papeles y al final el pagaré era de no sé cuántos miles. Y luego, mire, señorita, y usted, si el crédito que tengo, por decir algo, era de $1,000, ¿y por qué le voy a firmar un pagaré de como de 5,000 y pico? Y entonces me dice, es que eso es para, por si usted no paga más intereses, pues de alguna manera la entidad se está protegiendo. Y le dije, ¿sabe qué? No me interesa tener esa tarjeta. O sea, de verdad que lo que dice Mario e Ingrid, hay que leer todos los documentos y ojo con lo que va a firmar, pero ¿cómo es posible que te hagan firmar un pagaré de 5,000 y pico por una tarjeta de 1,000 y pico? Y te lo dicen hasta el día que vas a firmar. Sí, o sea, el momento que llegué y que empezaron a hacer el trámite de los papeles, fue que le dije, no, entonces, ¿sabe qué? Me quedo como estoy, no me interesa. Pero yo no le voy a firmar un pagaré, le dije, por 4 veces el valor del crédito que usted me está dando en una tarjeta. O sea, no tenía sentido, pero son cosas que pasan. Ahora, como dice Mario, si yo ando apresurada y todo, firmo y no leo. ¿De qué otras cosas hay que tener cuidado, Mario, en estos procesos? En estos procesos, mire, el mayor cuidado es con uno mismo. Siempre o sea, yo parto desde la proactividad. Yo como coach financiero parto de la proactividad. ¿Qué es lo que está en mis manos? ¿Qué es lo que está bajo mi control y qué es lo que está bajo mi poder? O sea, fácil es echar la culpa, que la situación está mala, que la realidad, que aquí, que allá, sí. Pero ¿qué estoy haciendo yo para cambiar eso? Entonces, una de las formas de protegerme es leer el contrato. Si algo no entiendo, le digo a un amigo abogado, ¿cuánto me va a cobrar? $25 por acompañarme. Pero lo que estoy haciendo al firmar eso es que estoy haciendo una responsabilidad futuro. O sea, yo estoy sacrificando otros gastos por ese préstamo a un futuro, a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 30 años con una hipoteca. Entonces, es sumamente importante. La mayor persona que me tengo que proteger es de mí mismo. ¿Y cuál es la forma de protegerme? Educarme, leer, conocer estas cosas. Así es, y bueno, quizás también en términos prácticos, cuando uno va a adquirir un crédito, generalmente te dicen la tasa nominal. No te dicen la tasa efectiva, que ya lleva comisiones, gastos administrativos, gastos de abogado y no sé qué, y total, que pasaste de un, 10% a un 13% de tasa, ¿verdad? O 15 o más. Entonces, uno generalmente
si acaso pregunta por la tasa, generalmente te dicen la nominal, pero uno tiene que venir y decirle a la institución, esa es la nominal, ¿y cuál es la efectiva? Porque esa es la que verdaderamente vas a pagar. Esa es la que va a pagar en la cuota. Exacto. Y va a ser un 2% adicional. Y ahí en el contrato, otra cosa, ahí en el contrato dice, el banco puede subir la tasa de interés hasta yo estaba viendo unas hipotecas y de 8.90% decía que el banco podía subir a un 17%, o sea, ya casi a un nivel de préstamo personal, una hipoteca. El banco lo puede hacer, claro, eso lo hace para protegerse de los riesgos de la inflación, de los riesgos del no pago, etcétera, etcétera, pero el banco puede subir esa tasa. Lo que pasa es que como usted está pagando un monto fijo, no lo ve. Pero cuando se diluye la cuota en el capital, en los intereses y en todo lo demás, ahí le aparece. En la tabla de amortización. Correcto, la tabla de amortización. La tabla de amortización. Y eso nos hizo recordar, el otro día nos cuestionábamos, Tony, hoy con todo esto de la inflación, del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, los que si tenemos un crédito y que contratamos hace años, antes de que todo esto estuviera pasando, nos pueden subir la tasa de interés, es lo que tú nos estás diciendo, Mario. Sí, ahí en el contrato lo dice. El banco está autorizado a subir hasta tal porcentaje la tasa de interés, por supuesto. Y ahorita hay riesgo con el hecho de que en Estados Unidos la Fed aumentó las tasas de interés para contener el consumo, la inflación y no sé qué. También la banca salvadoreña podría estar analizando subir las tasas de interés, sí, de los créditos hipotecarios, de consumo, ¿sí? Claro. Tarjetas, etcétera. Podría ser, aunque no tenemos una señal así clara ahorita de que eso vaya a ocurrir aquí en el país, pero podría ser. Sí, es que eso es mundial, o sea, en todo el mundo como va a pasar. Afecta globalmente. Claro, afecta global porque hay una tasa con la que se rigen los bancos que se llama la tasa Euribor. Esa tasa es una tasa con la que se prestan todos los bancos, es una tasa de referencia. Y esa tasa de referencia, si sube, obviamente va a subir. Lo que pasa es que esto lo vemos tangiblemente en los créditos, no en los préstamos personales, porque los préstamos personales es un monto fijo, donde lo vemos en la tablita de amortización, porque ahí de capital probablemente antes se iban $100, hoy de capital se van a ir 90 y los otros 10 se van a ir a intereses. Y claro que lo puede hacer el banco y lo va a hacer. O sea que el banco lo que va a hacer es que me va a decir, en vez de que su crédito termine en diciembre de 2022, como se aumentó la tasa de interés, va a terminar hasta diciembre de 2023. Sí, puede ser un par de meses, claro. Y miren, que suba, claro, el problema que suba la tasa de interés es con uno de consumidor, pero en parte pues ha sido bueno porque la inflación, o sea, ya estaba a niveles 7-8%, o sea, niveles drásticos. Entonces, sí, o sea, hay que prepararse. Y si usted puede pagar un préstamo anticipado o abonarle más a capital de ese préstamo, hágalo. Razón mayor para tener control de las propias finanzas. Claro. Digamos que estos tiempos que son así de exigidos y así de volátiles, sí, ¿verdad? Es todavía más importante que seamos regidos, que cada vez tengamos un mejor conocimiento de en qué estamos utilizando nuestro dinero. Muy bien. Diana Verónica, creo que esperamos, hemos traído este tema y agradecidos con Ingrid y con Mario de que hayan estado aquí con nosotros, de verdad. Ojalá que sea una charla de provecho para nuestra audiencia, Diana Verónica. En efecto, que nos haga todos reflexionar, pensar un poquito, ¿verdad? Un fuerte abrazo, Mario, Ingrid, gracias por habernos acompañado y por instruirnos a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Te despedimos también a ti, Diana Verónica, que sigas mejor. Cuídate. Gracias. Y bueno, vamos a pedirles a todos que si quieren recomendar esta entrevista, que alguien la escuche, pues entonces entran a nuestras plataformas, copian el enlace, se lo envían. Y si no, pueden hacerlo a través de este medio. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.